En efecto, la transición energética que ha propuesto el GEDIAM es que sea justa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ruta de esa transición energética debe estar adaptada a la historia y a la realidad de cada país, y no solamente de cada país, sino de cada territorio dentro de ese país. Entonces, cumplir los compromisos, vamos a honrar estas metas que se ha propuesto el país. Sin embargo, el GEDIAM siempre ha propuesto que esa solución sea multidimensional, es decir, no solo ambiental, sino también económica, social, institucional, pero además que incluya unos elementos de las culturas territoriales y que sirva también para superar las brechas territoriales que existen en nuestro país, y que también aseguremos la seguridad energética y el acceso a los servicios públicos y de manera confiable al servicio público de energía en particular. En este episodio exploraremos los desafíos y oportunidades de la transición energética y el cambio climático en el contexto global y colombiano, a propósito del lanzamiento de la 6ª publicación del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GEDIAM. Analizamos la realidad del cambio climático y el papel que Colombia desempeña dentro de esta discusión mundial, especialmente en el marco de su responsabilidad para lograr una transición energética justa. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Gracias por ser parte de la 4ª temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Claudia Jiménez Jaramillo se desempeñó como directora ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, en la actualidad ACM. Fue ministra consejera de la Presidencia de la República y embajadora en Suiza. Fue directora del Programa Presidencial de Renovación de la Administración Pública y del Departamento Nacional de Planeación. Se graduó como abogada en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y tiene una especialización en Derecho Administrativo, una maestría en Derecho Público y un doctorado en Derecho de la Universidad de París II, Panthéon-Assas. Además, posee un diploma internacional en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración ENA de Francia. En la actualidad ejerce como directora ejecutiva del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GEDIAM. Doctora Claudia, ¿cuál es la realidad del cambio climático y el proceso de transición energética a nivel global dentro de esa visión que construye y tiene el GEDIAM? Hola Luis, hola oyentes, muchísimas gracias por esta invitación. Pues el GEDIAM ha sostenido que el cambio climático es una realidad. Nosotros no somos negacionistas. Es una necesidad reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia nuevas fuentes o fuentes renovables. Pero esto no solamente es una necesidad de disminuir las emisiones de gases a efecto invernadero o de mejorar la calidad del aire de los ciudadanos, sino que también el cambio climático exige unas acciones de adaptación, de mitigación e implica cambios profundos, sociales, económicos, de gobernanza y de consumo. Y esta es una preocupación que no es nueva, Luis. Desde 1992, con el Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que fue ratificado posteriormente con el Acuerdo de Kioto de 1997 y más recientemente con el Acuerdo de París en el 2015, pues la humanidad está dedicada y comprometida en limitar el promedio del aumento de las temperaturas de la Tierra en 2 grados centígrados y ojalá haciendo un mayor esfuerzo en 1,5 grados centígrados. Esto se materializa de manera específica en unas contribuciones determinadas a nivel nacional. Cada país tiene su compromiso dentro de esta meta global de no aumentar el calentamiento global en más de 2 grados centígrados promedio a nivel global. Colombia ha sido particularmente ambiciosa en sus declaraciones y compromisos, y en la COP27 se adhirió a la declaración de intención del Banco Europeo de Inversiones sobre transición energética justa
con un enfoque o comprometiéndose a tener un enfoque de su estrategia en tecnologías verdes, es decir, en promover el hidrógeno verde, la energía solar, la eólica y la geotérmica. Pero al final del día, Luis, al final del día, en este marco global hay que determinar 4 cositas. La primera, hay que ver la distribución de responsabilidades históricas por parte de los países que ya hoy son ricos, se desarrollaron sin esta limitación y hoy pretenden que los países que estamos en plena emergencia y en pleno desarrollo limitemos nuestro crecimiento. Vuelvo, insisto, el GEDIAM no es negacionista, sino que debemos tener en cuenta cómo es esa distribución de responsabilidades históricas. Segundo, quién asume los costos de marchitar los fósiles. Tercero, que nuestros países tienen unos retos tan importantes como el calentamiento global, que son la pobreza y la desigualdad, el desempleo, el no acceso a servicios públicos. Y por último, que hay un nuevo reto para todo mundo dentro de esta voluntad global que tiene que ver con los impactos de esta transición energética que también implica una transformación industrial y una transformación en el consumo de las personas. Gracias, doctora Claudia, por esa contextualización del enfoque que tiene el GEDIAM. Ahora, la pregunta sería, ¿qué papel juega Colombia en la transición energética y en qué contexto se encontraría Colombia dentro de esta discusión que usted claramente nos describe? Para Colombia es una encrucijada, por llamarlo de alguna manera. La matriz eléctrica de Colombia es mayoritariamente limpia, es decir, tiene su fuente en las hidroeléctricas, en el agua, pero su matriz energética sigue dependiendo de combustibles fósiles, principalmente carbón y petróleo, por un lado. Por otro lado, Colombia tiene una alta vulnerabilidad climática, lo que implica que sus estrategias deben balancearse entre la mitigación y la adaptación. Claro. Pero además, Colombia está en los top 5 en todos los indicadores o categorías de los rankings exactos de recursos naturales y de biodiversidad. Okay. Y eso hace que Colombia tenga una responsabilidad muy importante frente a la protección de estos recursos naturales. Pero también, por otro lado, Luis, la distribución del riesgo al cambio climático en Colombia es alta. Es decir, en Colombia tenemos regiones como la Amazonía o como la Orinoquía o como el Pacífico colombiano, 2 mares, un desierto, selva, montañas. Nevados, y eso hace que nuestra biodiversidad y que nuestra diversidad geográfica sea muy sensible y sea catalogado de alto riesgo frente al cambio climático. Colombia ocupa el puesto 33 entre 180 países en la medida de este riesgo al cambio climático. Sé de muy buenas fuentes por parte de ustedes que hicieron parte de la COP16 hace poco en Cali y veo que su respuesta puede estar muy influenciada con todo ese ambiente que se vivió allí. ¿Usted nos podría contar un poco de esto? Sí, esto es verdad. Esta es como la primera parte, digamos, que uno debe estar consciente y saber que la situación de Colombia es compleja y es de gran responsabilidad frente a sus recursos naturales de hoy, pero también es muy importante establecer que Colombia no ha sido un gran emisor. Según la Agencia Internacional Eléctrica o Energética, Colombia emitió 88.5 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en el 2023. Esto es una mala noticia en el sentido que es 5% más que en el 2022, pero esto a nivel global solo representa el 0.28% de las emisiones globales. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia, lo que decía ahora al principio, hay que mirar la distribución de las responsabilidades históricas. Hay países como China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Singapur, que hoy tienen unos niveles de vida de países de primer nivel, de países ricos, desarrollados, y pudieron desarrollar sus economías y aumentar el crecimiento de su PIB sin ninguna de estas limitaciones o talanqueras. Nuestros países, que son poco emisores, que tienen unas necesidades enormes de desarrollo y de igualdad y de superar la pobreza, pues no son los grandes responsables del calentamiento global. Entonces es muy importante tener esa claridad para saber a quién le corresponde qué. Cierro esta parte, Luis, contándole también que en Colombia
el gran emisor de gases a efecto invernadero no necesariamente es el sector minero energético. Ok. Hay otros sectores como el agropecuario, la silvicultura, la deforestación, que son responsables del 60% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y es cierto, el sector minero energético debe hacer su aporte, pero también teniendo ese equilibrio entre esa abundancia en recursos naturales, esas necesidades sociales y esa absoluta necesidad de luchar contra el cambio climático como lo está haciendo el mundo entero. Claro, hay algo como contraintuitivo dentro de esto y lo hemos trabajado con otros profesores e invitados en el programa, y es que sí, por más de que hay unas metas globales, como que cada país, Colombia, Nueva Zelanda, Mozambique, tiene que construir su propia estructura de cómo afrontar estos retos, porque hay ciertas particularidades de cómo van a lograr lograr las metas, pero al mismo tiempo no dejar a nadie atrás. Y en este sentido, además de escucharle su opinión, ahí nos vamos a entrar en una temática que es muy interesante y es el de la transición energética justa, doctora. Usted nos puede contar un poco desde esa visión GEDIAM y ustedes que han estado como tan de cerca con esas realidades en territorio, ¿qué papel juega Colombia en esta transición energética justa y cuál sería su responsabilidad en ese proceso? Ese adjetivo es muy importante, Luis. Y en efecto, la transición energética que ha propuesto el GEDIAM es que sea justa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ruta de esa transición energética debe estar adaptada a la historia y a la realidad de cada país. Y no solamente de cada país, sino de cada territorio dentro de ese país. Entonces, cumplir los compromisos, vamos a honrar estas metas que se ha propuesto el país. Sin embargo, el GEDIAM siempre ha propuesto que esa solución sea multidimensional, es decir, no solo ambiental, sino también económica, social, institucional, pero además que incluya unos elementos de las culturas territoriales y que sirva también para superar las brechas territoriales que existen en nuestro país. Y que también aseguremos la seguridad energética y el acceso a los servicios públicos y de manera confiable al servicio público de energía en particular. Entonces, esa transición energética justa en nuestro país considera el GEDIAM que no solo debe ser adaptada a la historia y a la realidad de cada territorio, sino que también debe ser progresiva y algo muy importante, Luis, consensuada, participativa. Hay que ir a los territorios. El GEDIAM está proponiendo, por ejemplo, un piloto en el Cesar para que en coordinación y escuchando las necesidades y las posibilidades de las personas en esos territorios, pues de manera inteligente y participativa se pueda establecer una hoja de ruta que no acabe con una capacidad de ingresos que tienen estas personas, sino que se vaya haciendo como un desmantelamiento o una disminución de los yacimientos y de las explotaciones de carbón, por ejemplo, que existen en estas regiones del país y que se vaya sustituyendo con otras actividades económicas que puedan garantizar ingresos, por un lado. Pero también por el otro lado, las tecnologías ayudan a que estas explotaciones de minerales fósiles se hagan de manera más sostenible. En el cemento, por ejemplo, ya existe el cemento verde. Entonces es un equilibrio desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las actividades que generan los ingresos y empleo para personas y también de avanzar en estas tecnologías verdes que permiten explotar nuestros recursos naturales, pero de una manera más sostenible e incluso disminuyendo la emisión de gases a efecto invernadero, como con el cemento verde, por ejemplo. Muy interesante esta visión del GEDIAM que integra temas de territorio, ¿no? Ya que pues ustedes sé que tienen una alta presencia en estos espacios y que realmente pues sí, la realidad del cambio climático y la adaptación que tenemos en las ciudades puede llegar a ser diferente a lo que está sucediendo en estos espacios territoriales. Y aquí nos surge una pregunta y es si debería Colombia asumir unos compromisos como prioritarios hacia la descarbonización y qué piensa el GEDIAM al respecto. Como lo he venido diciendo, Luis, yo creo que es muy importante adaptarse a las particularidades del país. Los compromisos ahí están y Colombia los debe honrar o por lo menos hacer todo lo posible para cumplir esos compromisos. Pero también hay que ponerle una dosis de realismo importante a este reto que tiene la humanidad y que tenemos los colombianos en particular.
Yo creo que Colombia debería ir a su ritmo y encontrando ese equilibrio y ese balance del que he venido hablando en esta conversación con usted. Involucrar otros sectores, no solamente el sector minero energético, sino que también, como ya lo dijimos, hay otros sectores que, distintos al energético, que también son responsables de este esfuerzo. Nuestra matriz energética está compuesta principalmente de combustibles fósiles. De pronto podríamos, para disminuir este componente fósil de nuestra matriz energética, podríamos tal vez abrirle nuevamente las puertas a las hidroeléctricas en nuestro país, que finalmente es una energía limpia, tenemos un gran potencial y ya sabemos cómo hacerlo correctamente, consultando a las comunidades, con participación de los ciudadanos, con tecnologías que mitiguen todos estos riesgos ambientales. Para nadie es un secreto que los ingresos petroleros y de carbón, Luis, representan cerca del 17% del presupuesto general de la nación, 50% de las exportaciones y cerca de una quinta parte de la inversión extranjera directa. No podemos dar un salto al vacío. Por eso es importante esa progresividad, esa consensuar con las comunidades y ser muy realista en cuanto a la descarbonización de nuestra economía. Y ese es otro punto también, Luis. Esto implica una transformación industrial de nuestro país. Colombia es competitivo a nivel internacional en el sector, por ejemplo, del papel. Ajá. Y el papel que hace hoy Colombia y que es exportador es un papel que tiene una fuente de energía fósil. Esas calderas funcionan con carbón. Entonces, claro, hay que hacer un plan, cambiar esas calderas con otra fuente energética, pero eso se necesita recursos, tecnología, un plan ordenado. Entonces yo sería muy moderada y muy responsable cuando de velocidad de la transición energética o de intensidad de la transición energética se trata. Bueno, muy interesante esto que nos comenta, doctora. Y la pregunta aquí, y digamos en tono propositivo, para buscar, digamos, soluciones país y soluciones de unas políticas de Estado que vayan y jalonen hacia el mismo lugar, es cuáles serían los principios o recomendaciones clave para crear esta hoja de ruta nacional en temas de transición energética que nos ayuda a no dejar a nadie atrás. El GEDIAM ha propuesto 5 principios. 1, cumplir con los compromisos internacionales en reducción de emisiones al mínimo costo social, económico, industrial, etc. Segundo, asegurar un enfoque territorial que reconozca las singularidades geográficas, económicas, culturales, sociales y políticas de nuestros territorios. Tercero, garantizar una participación efectiva de la ciudadanía. Cuarto, aprovechar el potencial de minerales estratégicos y asegurar una transición en el carbón. Sabemos que Colombia tiene potenciales importantes en cobre, tal vez en níquel, en materiales de construcción, tal vez en hierro. Hay que ver este reto como una oportunidad. Y quinto, valorar y gestionar los impactos regionales y sectoriales con justicia y con mucho realismo. Hemos recomendado, además, hacer un piloto, ya lo mencioné, como en el Cesar, por ejemplo, para poder hacer una transición energética justa en un sector carbonero de nuestro país. Hemos propuesto desde el punto de vista institucional conformar una comisión intersectorial para la transición energética justa. No es una institución, es una mesa de coordinación y planeación ordenada de esa hoja de ruta. También hemos propuesto adoptar un enfoque diferencial en la regulación de la minería para que haya esa transición energética justa. No es lo mismo lo que esto implica para un pequeño minero, las 28.000 familias que hay en Boyacá dedicadas a la pequeña y mediana minería del carbón, que para una multinacional como el Cerrejón que está al norte de nuestro país. Igualmente hemos propuesto gestionar con celeridad la viabilidad de proyectos de generación basada en energías renovables no convencionales. Igualmente es muy importante habilitar mecanismos de financiación para la descarbonización desde la demanda, para las industrias, para los hogares, para que la gente pueda cambiar sus electrodomésticos, para que la industria pueda cambiar sus viejas calderas por fuentes de energía más amigables con el medio ambiente. Y finalmente, hemos propuesto, ya lo he mencionado en otras oportunidades durante esta charla, que hay que implementar medidas en sectores conexos al minero para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y enfocaría
fundamentalmente este tema. Además, sería una gran oportunidad para Colombia en eliminar de nuestro territorio la deforestación. Grandioso, doctora. Muchas gracias, doctora, por sus aportes, por entregarnos esta enriquecedora charla, la cual describe un importante estudio que ha venido desarrollando el GEDIAM y que fue presentado este año y del cual hay que revisarlo en detalle. Vamos a dejar el estudio en la descripción para que pues también que nos escuchen pues también tengan esa posibilidad de revisarlo. Importante tal vez mencionar que la pluma que se encargó de hacer este documento con nosotros, capturando los consensos del GEDIAM, pero con mucha técnica y con mucho rigor, fue el exministro de Minas, Tomás González, fantástico, a quien le agradecemos su contribución. Muchas gracias por estar y pasar por acá, por Del Carbón al Watt, y ofrecernos esta visión tan interesante del GEDIAM. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Chao. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Mi recomendación es que vengan a Medellín a ver el alumbrado navideño, que está dedicado este año a un pesebre de luz. Va del 28 de noviembre al 12 de enero y está espectacular. No se lo pierdan. Vengan a Medellín. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y en la página de Podcast U Externado. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.